No sé si se visualiza. Sí, licenciado. Licenciado. Mira, bien metido. Entonces, nos habíamos quedado más adelante, pero igual vamos a hacer una remembranza de esto. Habíamos hablado de las escrituras públicas y de su estructura. La primera división es la introducción, que a su vez se divide en encabezamiento y comparecencia. En el encabezamiento va el número de orden, lugar y fecha. En ciertas escrituras públicas la hora, como es un testamento, una donación por causa de muerte. Las palabras ante mí y el nombre del notario. Si se dan cuenta, las palabras ante mí y el nombre del notario no es un requisito que regule el artículo 29. Sin embargo, aquí tenemos el principio de inmediación y de rogación establecido y es una forma de redacción colocarlo aquí el ante mí y el nombre del notario. La comparecencia, que va compuesta de los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio y domicilio. Y aquí vamos desglosando cada requisito de la comparecencia. El nombre, según consta en el documento en el cual se identifica. Ahí ustedes los tienen que hacer constar como está en el DPI o en el pasaporte. Tengan mucho cuidado con eso. El estado civil, que puede ser casado, soltero o unido de hecho. Únicamente estos tres estados civiles existen: casado, soltero o unido de hecho. Y para que ustedes le coloquen una de esas tres circunstancias, lo tienen que hacer constar en el DPI. Si él es casado pero dice soltero en el DPI, al final usted da fe de haber tenido el documento a la vista, entonces solo puede ponerle soltero, aunque le diga soy casado. No tiene la posibilidad como notario de colocarle otro estado civil. Y hay que tener cuidado con este unido de hecho. Este estado de unido de hecho es un estado civil que existe y tiene que estar escrito en el RENAP. Habrán personas que le harán a decir, mira, yo vivo con tal persona, así que estoy unido. Eso no es un estado civil, usted no le puede poner unido, no se lo van a aceptar, tiene que colocarle unido de hecho, sí, y solo si está inscrita esa unión de hecho en el Registro Nacional de las Personas. A ver, Lisbeth, dígame. Licenciado, buenos días. Disculpe una pregunta. En el caso de una mujer, un hombre, no sé, que ya tenga la certificación de sentencia de las diligencias de su divorcio y me presenta su DPI, pero también me presenta esa certificación, yo puedo acreditar que ella está legalmente soltera o me guío por lo que está en el DPI. O sea, la situación sería que ella no ha actualizado su DPI. Mira, lo que pasa ¿Cómo? es que la única forma de identificarse es el DPI. Una certificación de nacimiento, una de matrimonio, sirve para acreditar el matrimonio. Un certificado de nacimiento, pues acreditar el nacimiento y las demás anotaciones. Pero lo ideal sería colocarlo como está en el DPI. Primero, recomendarle que solicite un nuevo DPI. Ahora bien, si el documento en el cual usted va a otorgar, no importa que ella coloque si está soltera o casada, puede colocarle ya soltera, aunque no esté en su DPI, pero va a ser criterio suyo. Igual el DPI, pero sí es criterio suyo. Y depende para qué instrumento lo va a autorizar. Bueno, muchas gracias, licenciado. Y para salvarse un poco como notario, lo que le puede colocar es, me asegura ser de los datos de identificación antes consignados, para salvar un poco su responsabilidad como notaria. Para decir, ella es la que me aseguró que era soltera. Vamos a ver, nacionalidad guatemalteco o el país que corresponda. Domicilio, la circunscripción departamental. En el caso de los extranjeros de paso, según le indique el compareciente, no confundir con gentilicio, es decir, no colocarle costarricense, salvadoreño, hondureño, sino el domicilio del departamento, provincia, estado, donde él tenga su domicilio en la república donde él sea ciudadano. Y aquí están los medios de identificación. Lo ideal sería la fe de conocimiento. Sin embargo, pues usted como notario no va a conocer a todas las personas, tiene maneras de identificarlo. A los guatemaltecos o extranjeros domiciliados con su documento personal de identificación. A los extranjeros con su pasaporte. Este pasaporte, pues lo que usted va a consignar es el número de pasaporte y la autoridad
que extiende dicho pasaporte. Y también por 2 testigos conocidos por el notario. Entonces tiene estas 3 opciones para identificarlo, bueno, 2 opciones para identificarlo, porque conocido por el testigo aplica tanto para guatemaltecos como para extranjeros, que ya son conocidos. O por 2 testigos si lo conocen, siempre y cuando esos testigos sean conocidos por el notario. Si usted como notario va a identificar a una persona con testigos y no los conoce, no puede utilizar ese método. Tendría que requerir el documento de identificación, ya sea DPI o pasaporte. Entonces ahí hay que tener cuidado porque no sabe usted a quién le está autorizando el documento. Es más, cuidado por usted, no tanto por ellos, sino por usted. Tiene que salvarse también las espaldas. Vamos con la representación. Eso creo que ya lo habíamos visto. Potestad que tiene una persona natural o individual de actuar en nombre de otra, que no tiene la facultad de actuar por sí misma, por sí mismo, o pudiendo actuar, no es su deseo hacerlo personalmente. Es decir, aquellas personas que no pueden ejercer derechos personalmente, menores, incapaces, ausentes, personas jurídicas, o que pueden hacerlo pero no desean ejercerlo, como puede ser por medio de un mandato. Y habíamos explicado que se puede actuar en nombre propio y en representación. Si se puede actuar en nombre propio y en representación, creo que en la clase pasada habíamos puesto ejemplos de menores de edad con sus padres, representantes de sociedades con la sociedad. Entonces, eso sería el caso. Los ejemplos: menores de edad, incapaces, personas jurídicas, mandatarios, esos son ejemplos de representación. ¿Cuál es la obligación que usted tiene como notario cuando va a actuar alguien en representación? Primero, describir el documento con el cual acredita la representación y también calificar la representación y no el documento. ¿Sí? Los que levantaron la mano, digan. Licenciado, buen día. Perdone, con una consulta. En el caso de que quien comparece no indica que no tiene DPI, en ese caso, ¿qué procede? Lo puede identificar por otros medios. Si es persona de su anterior conocimiento, lo identifica así. Si es si lo conocen otros testigos que usted conoce, por medio de testigos. Tiene otros medios para identificarlo. Recuérdense que la mayoría de registros, como el de la propiedad, es un registro real y no es un registro personal. Es decir, lo que escribe ellos son derechos reales y no tanto a las personas. No sé si me voy a entender. Comprendo, licenciado, gracias. ¿Quién más tenía otra pregunta? Rick, donde dice persona individual o persona natural, solo para que pudiéramos ver cuál es la diferencia. Miren, ahí sí fue les pido disculpas, fue un error mío al redactar. Sería una persona natural o jurídica. Disculpe, porque natural e individual son sinónimos. Ah, ya. Una persona natural es una persona de carne y hueso, ¿verdad? Ujú. Y una persona jurídica es una persona que existe dentro de la sociedad, pero no tiene un cuerpo como tal, como son las sociedades o asociaciones. Natural e individual es un sinónimo, ¿verdad? Es un sinónimo. Ahí sí yo me disculpen también, y creo que ya les mandé este contenido, pero sí es natural o jurídico. O abstracta, también les dicen a las personas jurídicas. Abstractos porque no tienen un cuerpo como tal. Otra duda, aprovechando, Lick. Entonces, ¿una persona jurídica podría actuar en representación de otra? No. No, ¿verdad? Solo una persona individual. Sí, Puede una persona la... individual puede comparecer a una escritura como representante legal de esa persona y en nombre propio. Porque puede hacer que la persona jurídica vaya a vender un bien de su propiedad, autoriza a la asamblea para vender ese bien, y la persona individual que es el representante va a comprar y está autorizado para comprar. Entonces él comparece únicamente él en la escritura como comprador y vendedor, actuando en representación de
la persona y el nombre propio. Ya, pero siempre la representación como tal se ejerce únicamente por personas individuales, podríamos decir. Sí, sí, porque una persona jurídica no podría llegar con el notario, digamos. Ujú. Ah, No ya. podría firmar. Eso es el problema. Muy bien, Lick, gracias. Sí, las personas jurídicas son las sociedades, ya sean mercantiles, las sociedades civiles, las asociaciones, tanto de vecinos, los COCODES, las instituciones públicas también son personas jurídicas, porque existe y tienen personalidad jurídica para ejercer derechos, pero no pueden ejercerlos por sí mismos. Necesitan de otra persona individual para poder ejercerlos. No sé si quedó claro para los compañeros. ¿Y quién más tenía pregunta? Disculpe. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a seguir aquí. Perdone, licenciado. Cuéntenme. Con respecto a los testigos que usted mencionaba cuando una persona no tiene DPI, le hago esta pregunta porque es que un catedrático nos colocó un problema así y él nos decía, quien comparece no tiene DPI e indica que no puede firmar. Entonces, en ese caso, ¿cuántos testigos tendrían que comparecer? Porque entiendo que, digamos, si no es del conocimiento del notario, tendrían que ser testigos de conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, como no puede firmar, tengo entendido que es testigo rogado. Entonces, ¿cuántos testigos tendrían que comparecer? Perdone, licenciado. Mira, ahí serían, si fuera una escritura o un acta de protocolación, un documento normal, digamos así, no un testamento, tendrían que comparecer 3 testigos y su comparecencia sería en un momento diferente. Los testigos de conocimiento comparecerían 2 testigos en la introducción, en la comparecencia, y un testigo a ruego comparecería, pero en el cierre de la escritura, donde usted coloca a quien acepta y que por no poder firmar, deja la impresión de activar de su dedo pulgar de la mano derecha, firmando a su ruego el testigo tal y tal. Entonces, comparecen 3 testigos que son diferentes, 2 testigos que son de conocimiento y un testigo a ruego, y comparecen en diferente momento de la escritura. Esa sería la respuesta. Ya, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Entonces tenemos menores de edad, incapaces, personas jurídicas, mandatarios. Y como les había dicho, la obligación del notario es describir el documento con el cual acredita la representación y calificar la representación y no el documento. Ese documento se va a describir de qué manera. Va a colocar usted el lugar y fecha en que se extendió y la autoridad que haya extendido dicho documento. Y si ustedes se dan cuenta, en el artículo 29, numeral 5, está consignado estos requisitos, como lo describe usted. Cuando dichos documentos se encuentran inscritos como mandatos, pues también tiene que escribir en dónde se encuentra inscrito. Y vamos con el gestor de negocios. Creo que también tocamos este tema del gestor de negocios. A uno cuando lo explican en la facultad le dicen el chute del gestor de negocios y se quedan con el chute. Nunca le dicen dónde se puede utilizar. Uno se queda pensando, qué rara esta figura. Pero una buena manera de utilizar el gestor de negocios y una manera correcta sería en el caso de aquellos instrumentos públicos donde a la persona en la cual yo actúo como gestor de negocios no le voy a implicar ninguna obligación. 2 ejemplos que se utilizan: las compraventas en el caso del comprador y las donaciones en caso del donatario. Llegan a su oficina tal persona y le dicen, mire, mi hermano está en Estados Unidos y quiere comprar un bien. Ese bien lo va a comprar al contado, no tiene ningún gravamen, ninguna limitación. El problema es que el vendedor me está diciendo que solo me da una semana para comprar el bien porque tiene otro comprador, otra oferta. Entonces, si a usted como notario, lo primero que le va a decir es un mandato para que pueda comprar. Sin embargo, en una semana no va a dar tiempo de que este mandato ni siquiera venga del extranjero y se pueda protocolizar. Entonces, ¿qué es lo que le va a recomendar? Le va a decir, mire, es su hermano, sí. Pues entonces actúe como gestor de negocios de su hermano.
en esa compraventa. Como usted va a comprar como gestor de negocios, es una compraventa al contado, no le genera ninguna obligación a su hermano más que inscribirlo, ¿verdad? Y pagar los impuestos. Pero no tiene ningún gravamen, ninguna hipoteca. Entonces actúe como gestor de negocios. Ahí se utiliza la figura de gestor de negocios. También para aceptar una donación entre vivos, siempre que esa donación sea a título gratuito. ¿Por qué? Porque no le va a representar ninguna obligación. Ahí usted puede comparecer como gestor de negocios de tal persona o puede hacer comparecer a su cliente, ¿verdad? Como gestor de negocios de tal persona para que compre dicho bien de representación. Como gestor de negocios de otra persona, aquí no se utiliza la representación, pero es muy parecida a la representación. ¿Cómo se acredita ser gestor de negocios? En realidad, lo único que se hace constar es que actúa como gestor de negocios de tal persona. No puede acreditar nada porque no existe ningún documento que ampare dicha gestión de negocios. Les hago una pregunta. ¿Ustedes como gestores de negocios podrían vender un bien? No, licenciado. Muy bien. Sí, porque ahí les implica que tienen que tener derechos sobre el bien. Nadie puede enajenar o gravar un bien que no es de su propiedad, salvo mediante un mandato. ¿Tienen alguna pregunta? No, todo bien. Muy bien. Tienen levantadas dos personas la mano, pero no sé si la dejaron levantada de hace ratos, que es Lisbeth y Julio Robledo, o si quieren preguntar. Pero se olvidó bajar la mano. Sí, me imagino. Entonces, aquí puede actuar el gestor de negocios. El gestor de negocios, por supuesto, no va a haber ni descripción de ningún documento porque no hay documento y no va a calificar representación porque no hay representación, solo actúa como gestor de negocios. ¿Por qué se califica la representación? Porque el notario tiene que hacer constar que si es conforme a la ley y a su juicio suficiente para el acto o contrato. Puede ser que con usted comparezca una persona que le dice, mire, fíjese que quiero vender este bien. Y usted verifica los documentos que tiene. Le dice, mire, pero este bien no está a nombre suyo. No, le dice, es de mi hermano. Ah, muy bien, ¿y por qué lo va a vender? Y le dice, mire, es que mi hermano me dijo que lo vendiera, pero yo soy el mandatario de mi hermano. Muy bien. Y le muestra un mandato general con representación. Les pregunto a ustedes, futuros notarios, ¿ustedes creen que ese mandato es suficiente conforme a la ley para la venta de un bien inmueble? No, Sí, no, licenciado, licenciado. porque tiene que ser con un mandato especial, con cláusula especial que especifique que él puede enajenar los bienes. Sí, tiene que ser un mandato general, pero tiene que llevar la cláusula especial para enajenar, grabar. Entonces, ahí ustedes en realidad no van a ni siquiera a faccionar la escritura pública, porque antes, en su función asesora, ya se dieron cuenta que esa representación no es conforme a la ley y a su juicio. Entonces, no tendría sentido que autoricen un contrato que no va a tener efectos jurídicos. Entonces, habiendo visto esto, les voy a dar les preparé introducción. Quiero que lo lean y me digan qué errores ustedes encuentran dentro de la introducción. Y los vamos a ir platicando. Léanlo detenidamente y me dicen. ¿Quiénes levantaron la mano? Digan.
Yo, licenciado, buenos días. Buenos días, cuénteme. Mire, yo encontré 2 errores así de entradita. El primero, el estado civil del comprador, que es unido y no existe el estado civil. Y el segundo, que la compradora es del vendedor. La compradora es menor de edad. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y por qué cree que tiene código único de identificación abajo la compradora siendo menor de edad? Es un error. No, Link, porque en la certificación de nacimiento ya viene consignado, en teoría, que va a ser su futuro EPI. Sí, así mismo, o sea, por eso es que va el CUI, pero no tiene razón el contrato porque es menor de edad, no tiene la capacidad de otorgar ningún contrato. ¿Quién dijo, licenciado? Tendría que ser su representante legal el que, o su tutor de esta menor. Sí, Y ahí así, perdón, cuénteme. y así también ahí arriba no identifica bien a la persona con su DPI, ¿va? Porque al inicio tendría que ir identificada con su número de DPI, no solo su nombre, sino que también el número de DPI. Mire, con relación al DPI, si se da cuenta, aquí abajo lo tenemos. Es un requisito. Entonces aquí tenemos el DPI de ambas, de la menor y del mayor de edad. Entonces, se los pongo de esta manera para que vean que hay otras formas de redacción. ¿Les recomiendo esta forma de redacción? No la recomiendo porque es algo desordenada, se toma a confusiones. Pero si cumple con los requisitos, tendrían que operarlo. En el caso de que ustedes actúen, se trabajen en alguna institución donde tienen que revisar documentos. Entonces, el código notariado no impone un orden establecido para la redacción, pero por estilo, por estética, se utiliza el método que a todos conocemos, no este. Sin embargo, aquí están los documentos de identificación. De menor, pues está el CUI, porque como dijo el compañero, en la certificación de nacimiento ya aparece de la mayoría de menores actualmente. Sin embargo, ella no podría autorizar ningún contrato. ¿Qué otra cuestión encontraron? Aquí yo encontré el ante creo que no hay leak. Yo encontré que el estado civil del señor Luis Jairo Flores no corresponde, porque solo dice que es unido, pero no dice con qué. No se consigna el domicilio de don Luis Jairo, ¿verdad? Y en cuanto a la compradora, pues, que es una menor de edad, por lo tanto no tiene un... Sí, exacto. Ahora lo del ante-mí, sí, el ante-mí no es una cuestión, normalmente se consigna ahí el ante-mí para llenar el principio de rogación, ante-mí. Por supuesto, no es el ante-mí que usted va a colocar, pero sí se coloca aquí ante-mí. Puede no colocarlo también, pero es una forma de identificar de una vez al notario y de llenar un principio de rogación, que si bien no está en el artículo 29, se acostumbra a utilizarlo como técnica notarial de redacción. A veces se coloca en mayúsculas. Disculpe, allí también, no sé si después de lo de comparecen, el establecimiento donde están compareciendo para celebrar el acto. Si fuera un acta notarial, sí. Si fuera un acta notarial o un testamento, sí. En este caso basta con la ciudad de Guatemala. Ok, gracias. Si fuera un testamento o un acta notarial, sí, ahí sí hay que colocar todo en la dirección del establecimiento. Ahí sí es un requisito. Aquí no, todo con el lugar. Licenciado, perdone, pero el unido, o sea, también está la unión de hecho, y tendría que ser ¿cómo se le pone ahí el estado civil? Si unido él de nada hecho. más tiene unido de hecho. Ok, perfecto. Unido de hecho. Pero, ok, perfecto, gracias. Porque unido no existe, no es nada. Puede estar unido. Exactamente. Por eso les coloqué yo varios errores, para que se den cuenta. Gracias, Lic. Licenciado, una pregunta. Cuéntame. En el DPI de los comparecientes, ¿puede aparecer en el estado civil unido de hecho o tienen que comprobarlo con el acta que se inscribe en el RENAC?
tiene que comparecer, tiene que aparecer en el DPI, tanto que sea casado, soltero o unido de hecho. Porque es la forma que se identifica ante usted. Los certificados de nacimiento, uniones de hecho, pues lo que comprueban es ese estado. Pero para una escritura pública, el único documento para identificarse es el DPI. Entonces, si no le aparece unido de hecho, no lo escriba como unido de hecho. Gracias, licenciado. Licenciada, una pregunta. Cuéntame. En la escritura, así como tiene aquí en la ciudad de Guatemala, también se puede omitir esta parte en la ciudad de Guatemala y colocar en el departamento de Guatemala, municipio de Guatemala, para más adelante, así como, por ejemplo, que dice aquí de este domicilio. Se puede omitir en la ciudad de Guatemala y colocar departamento de Guatemala, municipio de Guatemala. Sí, tendría que colocarle en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Ajá, para hacer referencia más adelante de este domicilio. Sí, aunque con eso no va a tener ningún problema. Con eso no tiene ningún problema. Y si se dan cuenta también el número de orden de la escritura, aquí solo le coloqué 2, no le coloqué el número 2. Solo 2. Ahí está bien, perfectamente. Una pregunta. En la actualidad, algunos abogados ya están anotando cuántas veces se ha extendido ese DPI, ¿verdad? No sé si usted ha tomado en cuenta eso o lo ha hecho, no sé, pero a veces en reposición número 2, 3, cuántas veces han las personas pues han mandado a reponer su DPI, en el cual aparece en la parte de abajo, ¿va? Trasera, del reverso. Parece un 001 o 002, dependiendo de las veces que han renovado su DPI o pérdida, ¿va? Que han tenido. Mire, yo considero que no se tendría que hacer, no tiene, porque al final el documento que le reponen es el mismo documento. No lo denominan como reposición de DPI. O sea, sí en el trámite en el RENAP, pero el documento como tal no está denominado como reposición de documento personal de identificación. Siempre se denomina documento personal de identificación. Que va a seguir siendo el mismo número. Sí, sigue siendo, y el nombre del documento sigue siendo el mismo. Entonces, eso la verdad es que no es un requisito legal y además le puede generar hasta problemas en cierto punto, porque ¿cómo demuestra usted que es la reposición tal y tal? Entonces, a mi parecer le genera más problemas, más redacción, y es un requisito que no está en ley y que le puede generar más inconvenientes. Sería un adicional, ¿vale? Sí, pero no lo recomiendo. Miren, las instituciones a veces solicitan que coloque el número de identificación tributaria. Ese sí lo he visto yo, pero son las instituciones que lo requieren. Entonces ahí no hay de otra que colocarlo, pero si es un requisito que no está en ley, no lo coloquen. A veces menos es más. Vamos a ver, Mario Alfonso Cardona, ¿qué va a preguntar? Perdón, licenciado, se me olvidó bajar la mano cuando hizo mi pregunta hace un rato. Ah, muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Que creo que hay más preguntas. El tema de hoy será introducción. Y vamos con el siguiente ejemplo. Este también léanlo detenidamente. Y me cuentan cuáles errores se encuentran. Miren, así como esta literal que puse A y después me pasé a la C, no es un error que yo les quise consignar, sino que fue error mío, de verdad. Entonces ahí, este no es un error que para que usted se encuentre, sino que sí fue un error mío. El departamento no es Mazatenango. Ajá, eso es de primaria. Es Uchitepeques. Entonces, ¿cuáles más errores encontraron? Los números de DPI también fue por pereza mía no colocarlo, entonces no lo tomen en cuenta tampoco. Voluntariamente no lo quise colocar, los 13 dígitos del CUI. Así que le puse XX. Así que no se preocupe. La I mayúscula en licenciado en pedagogía y administración, ¿esa no afectaría?
Es una forma de colocar el título, pero no afectaría en nada. En mi opinión también solo el departamento, licenciado, de ahí todo lo demás. No, Pues, hay más errores. Aquí tenemos el lugar y fecha. Esto se los coloqué también porque el departamento es Suchitepeques y también para que se den cuenta que el notario puede otorgar documentos en otros departamentos, no solo en Guatemala. Puede ir a cualquier departamento y colocar ya sea en el municipio de Mazatenango, en el municipio de no sé de dónde, departamento de Suchitepeques. Solo dice departamento de San Marcos, no establece el municipio. Ahí lo encuentro. Podría ser un error. Ese no es un error porque recuérdense que la circunscripción departamental es el domicilio. La vecindad ya es el municipio y la residencia. Entonces, si a usted le preguntan el domicilio, cuénteme. También podrían ser los nombres, por ejemplo, del menor de edad, solo dice Paul Sánchez y me imagino debería de tener por lo menos 2 apellidos. Igual Joaquín López, que solo tiene un nombre y un apellido. Pues ahí dependerá de los padres de la persona, ¿no? Si solo le quiso poner un nombre, pues, y solo tiene un apellido, ya es cuestión de ellos, porque recuérdense que antes a los hijos que nacían y no eran reconocidos por el padre, solo se inscribían con un apellido. Actualmente, pues ya, si no son reconocidos por el padre, pues se colocan los 2 nombres de la mamá o por la persona que lo reconozca. Entonces, puede ser que tenga solo un apellido. Hay personas que únicamente tienen un apellido. Entonces, en ese caso, solo coloca el nombre y el apellido con el cual estén inscritos. Licenciado, la certificación de nacimiento no debería de acreditarse también con folio y libro. Eso dependerá de la certificación con la que cuenten. Porque actualmente las certificaciones ya no tienen folio, libro, partida, folio, libro. Solo tienen el CUI. Entonces se identifica con ese CUI. Licenciado, también que dice los compradores, en este caso solo no sé si eso estará bien. Lo que pasa es que va a comprar el señor, el papá, en nombre propio, pero también va a comprar el menor en representación. La certificación de nacimiento del menor sí la describe, pero no sé si también debería calificarla el notario. Es otro requisito que falta ahí. No está calificada la representación. Entonces tendría que hacer constar al notario que la representación que se ejercita es conforme a la ley y a su juicio para el presente contrato, mejor dicho, porque ahí es un contrato. Licenciado, perdón. Disculpe. Sí, Cuéntenme. Sí. ¿La nacionalidad de los comparecientes también podría ser? No aparece en el segundo, ¿verdad? No, creo que ninguno. Buenos días, licenciado. Disculpe, no sé si estoy mal, pero falta la nacionalidad. Si son guatemaltecos, también. extranjeros. De También. los dos. De todos. Sí, de los dos. Entonces, eso también falta. Entonces, esto es un ejercicio porque a veces al redactar uno no mira sus errores, pero ya viendo el documento y constatando los errores, pues uno ya va dándole más forma a la redacción. Entonces, ustedes miran lo que falta ahí, cuando ustedes redacten, pues ya dicen, bueno, aquí ya cumplí con esto, con esto, con esto, con esto. Me falta esto. Lic, perdone, la edad del menor también debe de consignarse. No, porque como él no está compareciendo, solo están compareciendo en nombre de él, en representación de él. Porque si se coloca la edad del menor, tendría que colocarse todos los datos generales del menor. Pero solo se coloca su nombre. Gracias, Lic. Y miren, y no solo se lo pueden rechazar porque falten requisitos, sino que a veces la misma persona que revisó el documento, por la carga de trabajo, lee entre líneas y no se da cuenta que lleva un requisito, como en la anterior que yo les había dicho, que está de forma un poquito desordenada, pero cumple con requisitos. Entonces también es un llamado tal vez de atención para ustedes que si van a trabajar también en las instituciones como calificadores,
Que también constaten si cumplen los requisitos, pero los requisitos obligatorios, aunque no vayan en el orden que ustedes pues tienen acostumbrados. Porque al fin de cuentas uno está revisando, pues se acostumbra a un orden y lo hace automáticamente. Y cuando aparece una cuestión que no va en ese orden, pues viene ese lapsus, ¿verdad? Entonces aquí son los requisitos que hemos encontrado que faltan. Aquí el departamento, la nacionalidad de los comparecientes, no calificó la representación y de otros requisitos que hemos encontrado. Le coloqué en este departamento para que ustedes se den cuenta la forma que se redacta cuando el compareciente es de otro departamento. Normalmente se consigna aquí, así de este domicilio, para hacer ver que es del domicilio en el cual se está otorgando el documento, es decir, la escritura pública, es decir, en Xochitepeques. Pero como la otra persona no tiene domicilio en ese departamento, se coloca con domicilio en el departamento de San Marcos. Tengan cuidado con eso, el domicilio es la circunscripción departamental. No coloquen el municipio, no coloquen la zona, únicamente el departamento, el nombre correcto del departamento. Así que no sé si tienen más preguntas sobre esto. Y vamos a adentrarnos en otro tema. No, licenciado. No, no hay duda, Ali. Entonces aquí vamos a empezar ahorita un poco con esta clase, de la clase 4. Entonces ya habíamos visto escrituras públicas, la estructura, entonces vamos ahorita al cuerpo de la escritura pública. Si se dan cuenta en el código de notariado, la mayor parte es para la introducción y para el cierre. Para el cuerpo de la escritura pública, solo nos da un inciso, que es el inciso 7, una relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Sin embargo, esta es la parte que más da problemas en la práctica. ¿Por qué? Porque para hacer una relación fiel, concisa y clara del acto o contrato, se tiene que tener un conocimiento exacto del contrato que se va a autorizar. Si usted no tiene conocimiento de la institución que va a manejar, como puede ser una donación, el cuerpo no va a estar bien redactado. El cuerpo a su vez se subdivide en antecedentes o exposiciones y estipulaciones que se redactan mediante cláusulas. En el libro del doctor Nery Muñoz no se establece que los antecedentes van en cláusulas, pero sí van en cláusulas. El antecedente, que es una circunstancias útiles que ayudan a la feliz interpretación de las declaraciones de voluntad que se manifiestan, sirven de referencia para entender el negocio o acto jurídico. ¿Siempre existen los antecedentes en una escritura pública? No necesariamente. Únicamente en los casos que se deba determinar los elementos preexistentes al negocio o acto jurídico. ¿Qué puede ser un antecedente? Circunstancias personales o de derechos reales, siempre y cuando sean preexistentes al acto o negocio jurídico. Y se utilizan mayormente en escrituras traslativas de dominio, reconocimientos de deuda, testamentos o donaciones por causa de muerte e inclusive identificación de persona. Por supuesto, estos antecedentes, por ser partes del cuerpo, también se redactan mediante cláusulas. Entonces, si usted le va a colocar antecedentes a una escritura pública, la cláusula primera tendría que ser el antecedente. Un antecedente en una escritura traslativa de dominio, como una donación, puede ser esta. Manifiesta el donante que es propietario de un bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad Inmueble de la zona central bajo el número tal y tal. Este es un antecedente. ¿Por qué tiene que ser un antecedente en una escritura traslativa de dominio? Porque para vender algo, para donar algo,
necesito primero comprobar que soy propietario de ese bien. Entonces, el antecedente es eso, soy propietario de tal bien. El compañero que levantó la mano, dígame. Perdón, Eli, es que estaba aquí moviendo unas cosas, perdón. Muy bien. ¿No tiene pregunta? No, todo claro. Muy bien. Entonces, este es un antecedente. ¿Y por qué decimos que si siempre existen los antecedentes en una escritura pública? Porque no siempre van a existir. En un mandato no tiene usted por qué decir cuáles son los antecedentes de ese mandato, sino voy a otorgar el mandato. En una constitución de una sociedad no tiene que establecer antecedentes. ¿Por qué? Porque van a constituir la sociedad como tal. No tiene que colocar circunstancias personales que se conocieron en tal parte, tuvieron tal empresa y ahora no necesariamente. Y esta es otra ejemplo de un antecedente. Este es un ejemplo de un testamento que lleva un antecedente. Nació en esta ciudad capital el 5 de abril de 2002, quedando escrito su nacimiento en la partida 1, folio 1, el libro 2. Esto es un antecedente que sirve para los testamentos. ¿Por qué? Porque tiene que establecer primero el nacimiento para ver quiénes tienen derecho a heredar en caso alguna cláusula del testamento o el testamento sea impugnado. Entonces, por eso se establece en qué fecha nació. Y también en una identificación de persona le puede colocar como antecedente la fecha en que nació y cómo fue registrado su nombre, para después hacer ver que ha utilizado pública y constantemente otro nombre, pero sí necesariamente lleva este antecedente. Después vamos, habiendo pasado el antecedente dentro del cuerpo, que como ya les dije puede ser necesario o no necesario. Vamos a la estipulación, es una subdivisión del cuerpo. En esta parte, también llamada dispositiva, se formula la declaración de voluntad de los otorgantes que da vida al acto o negocio jurídico que desean celebrar, reconocer, modificar o extinguir. Esta es la parte medular del negocio jurídico. Al final, por esa declaración nacen derechos y obligaciones. Un ejemplo de una disposición puede ser en un mandato. Manifiesta el mandante que por este acto confiere el mandato al mandatario. Por supuesto, aquí le tuvo que haber colocado al mandante tal y tal y al mandatario nombre, pero por ahorrar espacio, pues no lo coloqué. Y al final, sobre un ejemplo. Mandato especial con representación. El mandante manifiesta que faculta a su mandatario para que en su nombre y representación pueda, y ahí le va a colocar todas las facultades que va a tener. Pero el punto medular de ese contrato de mandato es esto, es la estipulación. En una escritura pública de compraventa, pues por supuesto la estipulación va a ser la venta y la aceptación de esa venta. Aquí tenemos otro ejemplo de una estipulación. Manifiesta la vendedora que por el presente acto vende al comprador el inmueble identificado anteriormente por el precio de 6,000 quetzales. La vendedora declara haber recibido el pago del precio del inmueble antes indicado a su entera satisfacción. Tercera, la vendedora acepta el pago recibido como el precio. El comprador acepta la venta que por este acto se le hace a su favor. Por supuesto, ahí lo estoy redactando de forma bastante escueta y ligera y solo para ejemplificar cuáles son las estipulaciones dentro del cuerpo. Es la parte medular. Y también tenemos esta cláusula de advertencia que se tiene en aquellos documentos traslativos de dominio. Solo, compañeros, les están pasando la asistencia, así que les voy a dar 5 minutos para que llenen la asistencia. Después de esto vamos a continuar y si tienen cualquier duda me dicen en este momento, así que llénenlo tranquilamente. El tema a tratar hoy es la introducción.
Entonces vamos a continuar con la clase. La cláusula de advertencia la tenemos en el artículo 30 del Código de Notariado. En los contratos traslativos de dominio son obligatorias. Artículo 30 del Código de Notariado. Esta es una forma de redactar una cláusula de advertencia. Por advertencia expresa en el estatuto notario, la vendedora manifiesta que sobre el bien que por este acto vende no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones de ninguna naturaleza que puedan afectar los derechos del comprador, sometiéndose en todo caso al saneamiento y evicción legal. ¿Qué pasaría si tuviera algún gravamen o una limitación al bien? Se debe hacer constar en el contrato, licenciado. Muy bien. Depende también la limitación o gravamen, por supuesto, porque si es un gravamen de una hipoteca de banco, ese bien no se podría vender. Ahora, si es una hipoteca con otra persona, pues solo se haría constar en esta misma cláusula cuál es ese gravamen. Entonces tendría que hacerse constar, no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones, más que la primera hipoteca inscrita y ahí estamos. O el usufructo. Pero en respuesta corta, sí se podría vender o donar el bien, siempre y cuando se haga la advertencia y se haga la aclaración de que sí existe una limitación, pero no existe más que eso. El tema es introducción. Conclusión. No se redactan cláusulas. Aquí el notario debe dar fe de todo lo expuesto, como también de todos los documentos que tenga a la vista relativos al acto o contrato. Identificaciones, títulos, etcétera, de haber leído el instrumento a los interesados. Si nos vamos al artículo 34, pues nos regula que no es preciso que el notario exprese que da fe en cada cláusula escrituraria, de la estipulación que contenga, ni de las condiciones o circunstancias legales de las personas o cosas que se refiere. Es suficiente con que el notario consigne una vez en cada instrumento público que da fe de todo lo contenido en el mismo. Entonces, se termina la última cláusula de la escritura, puede ser la cláusula segunda, primera, tercera, depende del instrumento público. A ver, la compañera Lisbeth, cuénteme. Perdón, licenciado, se me levantó. Vamos, muy bien. Entonces, esta es la conclusión o el cierre para algunos. No se redacten cláusulas, es decir, punto y seguido a la cláusula. En este ejemplo, pues aquí se coloca punto y seguido y va esto, sin cláusulas. Yo, el notario, doy fe de que todo lo escrito me fue expuesto, de haber tenido a la vista los documentos orales de identificación antes relacionados, la documentación con la que el vendedor acredita el derecho de propiedad sobre la finca que hoy vende. Aquí la mayoría de notarios, pues, no solo colocan la documentación, sino que la describen qué es, si es un testimonio, qué es. No, se puede colocar únicamente esto y se le va a inscribir el registro. No es necesario que describa la documentación, se hace más que todo por técnica y por certeza jurídica. En este caso, pues yo para el ejemplo también lo hice porque la verdad es un poco tardado estar escribiendo un documento y sobre todo, pues, inventarme los datos en este caso. Por eso lo hice así. De haber indicado a los comparecientes lo relacionado con el pago de los impuestos correspondientes y el registro del primer testimonio de la presente escritura al registro que corresponde. En este caso, si el documento no se va a inscribir, pues no le va a hacer esta advertencia. Leído todo lo escrito, a los comparecientes han quedado enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, consecuentemente lo aceptan, ratifican y firman. Firman los comparecientes. Coloca usted el ante mí en letras. Normalmente lo colocamos en letras porque no va a saber en qué espacio lo va a colocar, porque no sabe qué tan grande es la firma de los comparecientes. El ante mí y su firma.
¿Puede colocar su sello? Sí, lo puede colocar, no es obligatorio, no. Entonces aquí les pongo una pregunta, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si en este caso únicamente uno de los comparecientes sabe firmar y el otro no? Pone su huella digital. Ajá, pero ¿qué más tiene que hacer? El testigo la salvedad de que por no poder firmar, deja la impresión dactilar del dedo pulgar de una de las manos, ¿verdad? Y que a su ruego firma un testigo. Un testigo y lo califica. La calificación del testigo. Muy bien, la calificación del testigo y si es persona de su conocimiento o lo va a identificar mediante DPI. Entonces, en este caso se redactaría de la siguiente manera: lo acepta, ratifica y firma únicamente tal persona. Y Juan Pérez, por no saber firmar, deja la impresión dactilar del dedo pulgar de su mano derecha, firmando su ruego el testigo Juan Rodríguez. Quien es persona de mi entero conocimiento, quien es civilmente capaz e idónea, únicamente. Punto. Firman el que sí sabe firmar, coloca la impresión dactilar a la persona que no sabe firmar y firma el testigo a ruego. Que aquí puede ser o no puede ser conocido por el notario. No importa que no sea conocido por el notario. Lo puede identificar mediante los medios legales. Entonces, si se dan cuenta, la comparecencia de los testigos es diferente en las partes del instrumento público. Los testigos de conocimiento o instrumentales, en el caso de los testamentos, pues comparecen en el encabezamiento. Y los testigos a ruego comparecen en la parte de la conclusión de la escritura. Con eso hay que tener cuidado. Con los testamentos es diferente, pero lo voy a explicar en su momento para no confundirlos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Sí, en el caso que colocara que no es persona de mi conocimiento, tengo que colocar quien se identifica con el número, con el documento personal de identificación, de código de identificación y todo, describir el DPI completamente. Sí, así mismo. Exacto. Si no lo conoce. Entonces el testigo a ruego que firma por el que no puede o no sabe firmar, puede ser de conocimiento o bien identificarlo con su DPI. Sí, porque puede ser que sea otra. Y ahí puede ser inclusive hasta un familiar de la persona. Se acuerda que los testigos no pueden ser familiares, pero aquí sí puede ser un familiar, siempre y cuando él no sea uno de los comparecientes, no sea ni comprador ni vendedor. Ya. Gracias, licenciado. Pero siempre y cuando sea mayor de edad y pueda leer. Licenciado, este testigo a ruego que firma en lugar de la otra persona que solo dejó impreso su dedo, su huella, hay que identificarlo con todo su DPI y todo, ¿verdad? Solo con DPI. Con él no van datos. Entonces, eso sí, solo con él no van ningún dato. Solo su DPI y calificarlo si es persona idónea y capaz. Idónea porque no está dentro de las prohibiciones, es decir, que sepa leer, no sea ciego, sordo, mudo, y capaz que tenga 18 años. Eso tiene que constatar usted primero. Muy bien, gracias, licenciado. El tema principal es introducción. Entonces, con esa estructura usted tendría que redactar cualquier instrumento público. Pues aquí en teoría parece fácil, pero cada instrumento público pues tiene sus dificultades, no tanto en el encabezado o en la conclusión, sino en el cuerpo, porque tiene que adecuar cada cláusula al tipo de institución que está trabajando. Aquí hablamos de institución sinónimo de compras, compraventa, donación, mandato, renta vitalicia, constitución de sociedades, mutuo. Entonces tiene que adecuar cada cláusula. Eso es lo complicado del cuerpo. Yo creería que lo más complicado de una escritura es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el encabezamiento, pues, la mayoría llevan los mismos requisitos. A menos que haya representación,
tienen variantes, pero no son variantes que cambien de acuerdo al instrumento público, sino a circunstancias propias del acto. En cambio, el cuerpo sí va a cambiar de acuerdo al negocio jurídico o acto jurídico que se vaya a celebrar. Ahí sí cambia mucho. Pero siempre va a llevar estipulaciones. Eso siempre. Entonces, ya habiendo visto la escritura pública, nos vamos a forma de reproducir la escritura matriz. Como habíamos comentado, el notario es depositario del protocolo. Esas hojas que a usted le venden siempre van a estar en resguardo suyo en su sede notarial. No pueden salir en ningún momento, salvo una revisión o una ocupación. Entonces, ¿cómo va a ser el compareciente para demostrar su derecho, para inscribirlo, si no puede obtener el protocolo? Porque es una cosa que ustedes no lo creerán, pero los clientes sí le preguntan eso. Dicen, mire, Lick, no me va a dar el original, es porque ellos pretenden, en su poco conocimiento del tema, creen que se van a llevar la hoja de protocolo y se lo preguntan, créame que se lo preguntan, le dicen, mire, Lick, no me va a dar el original. Inclusive a veces le hacen problemas por eso. Entonces, ¿cómo se hace para que este compareciente demuestre e inscriba su derecho? Por medio de la reproducción de la escritura matriz. Testimonios, copias o traslados. Son los diferentes nombres que reciben la doctrina la copia fiel de la escritura matriz que expide un notario. Y en primer lugar vamos con el testimonio. Este testimonio se va a extender al interesado. Y este es el documento que se va a presentar como título ejecutivo en caso de juicio, que se va a inscribir en cualquier registro y que es eficaz para probar un derecho. Es el testimonio de la escritura pública. Este testimonio, también conocido como primer testimonio, es la copia fiel de la escritura matriz de la razón de auténtica o legalización de firmas, o el acta de protocolación extendida a favor del interesado donde se cubre el impuesto al que está afecto del acto contrato. Aquí hay errores, siempre yo trato de corregirlos antes de mandárselos a ustedes. Eso lo tenemos en el artículo 66 del Código de Notariado. ¿Qué es lo importante saber del testimonio de la parte interesada o el primer testimonio también llamado? Primero, que se extiende a favor del interesado. Debe de cubrir el impuesto al que está afecto el acto o contrato. Ahí entiéndase la compraventa, la donación, la constitución de sociedad. Aquí se paga el impuesto al que está afecto dicho acto o negocio jurídico. Se firma, numera y sellan todas las hojas que contiene el testimonio, la copia fiel, que es la reproducción, y la razón puesta al final. Y se debe cubrir 50 centavos por razón de registro. Si debe ser inscrito el contrato, el acto contrato, es decir, si no se va a inscribir en ningún registro, no tiene por qué colocarle un timbre de 50 centavos a la razón. Estos son los temas importantes del primer testimonio. No sé si tienen alguna duda respecto a este tema. Licenciado, una consulta. Cuenta. Con respecto al el testimonio, el primer testimonio, cuando es una compraventa, se tiene que cubrir el IVA con timbre fiscal, si no estoy mal, ¿verdad? Bueno, ahí dependerá si es primera o segunda venta. Ajá, pero en este caso, como usted dice que el testimonio se brinda a la persona interesada, entonces ese testimonio se va a dar, por ejemplo, que se cubra el impuesto del IVA con los timbres, entonces ese testimonio se le va a entregar a la persona con los timbres, ahí sí que eran originales, ajá. Sí. Sí. Se tiene que colocar que ya se cubrió el impuesto y la forma en que se cubrió el impuesto. O sea, aquí les tengo un ejemplo del primer testimonio. Eso de primer se lo coloqué entre paréntesis porque no es obligatorio tampoco, puede ser testimonio. Es una forma colocarle primero o segundo testimonio
para que el notario sepa si ya se cubrió el impuesto, porque únicamente se va a cubrir en el primer testimonio. Puede ser que le soliciten otro testimonio, pero ahí ya no se van a cubrir impuestos. Entonces se colocaría ese testimonio de la escritura pública número 1, mi registro nacional que autoricé en esta ciudad de Guatemala el 15 de mayo de 2022 y que va a entregarlo al nombre tal. Extiendo número y firmo y sello en 2 hojas. La primera fotocopia de la original impresa en ambos lados y la segunda que es la presente en papel bond. Y aquí hace constar esto. Hago constar que el impuesto al que está afecto al presente contrato se pagó mediante boleta de Claraguate, el número tal, de fecha tal, consta en la ciudad de Guatemala el 17 de abril de 2023. Este es un ejemplo. En el caso de que usted lo hubiera cubierto con timbres, si es el impuesto del IVA, pues tendrá que colocar las denominaciones de los timbres que colocó. Normalmente cuando usted compra timbres, también le dan una denominación que sigue en un orden, entonces le van a dar el 1.600.000 al 1.625.000, digamos. Entonces, así lo tiene que consignar. Ah, ya. Entonces, ese testimonio con los timbres al momento que ya se cubre el impuesto, en este caso, como le comentaba del IVA, ese primer testimonio es el que se le va a dar a la interesado persona. para que lo inscriba. Ah, ya, el original. Sí, el original. Ah, ya. El Y en este testimonio caso, original. para remitirlo al registro, que solo sería colocar un timbre de 50 centavos. Sí, por razón de registro. Igual se va a colocar que se cubrió el impuesto con timbres y se coloca la descripción. En el caso del rasgo de registro, se tendría que haber colocado en este caso. Como es un ejemplo, le colocamos además, en este ejemplo faltaría esto, va que me lo dijo porque lo redacté así a la ligera, que la razón de registro fue cubierto por tal timbre también, y se describe el timbre fiscal de tal denominación. Licenciado, una pregunta. Cuéntame. Como este testimonio también es notarial, entonces, ¿es oportuno colocar el número del formulario con números o escribir refiriéndome a la boleta de Claraguate? Mira, no hay ningún inconveniente colocarlo en cifras. Yo lo recomendaría en letras. Aquí lo hago en número, pero porque por la clase, digamos, para no estar escribiendo tanto. Yo lo recomendaría en letras, pero sí lo he visto en cifras. Muchas gracias, licenciado. Ahora bien, tengo una pregunta de la compañera Elena. No sé si me la puede hacer a través del micrófono, por favor. Sí, buenos días, Lic. Respecto a los impuestos, estos me quedó duda si van directamente en la escritura matriz y al momento de reproducir el testimonio ahí sale los impuestos o los impuestos van originales en el testimonio. No, van en el testimonio, en la escritura matriz, no coloca usted timbres fiscales. Es en el testimonio. Es en el testimonio, a menos que sea una protocolación, pero eso lo vamos a ver después. Ahí se coloca en el documento original, pero ese documento original va a ser en papel bond normalmente. Pero en una hoja de protocolo jamás puede colocar usted timbres fiscales. Timbres. Ah, muy bien. Lo va a colocar en el testimonio original. Ah, perfecto. En el primer testimonio. Gracias. Ahí van a ir pegadas todas las estampillas. Ah, muy bien. Gracias, Lic. O va a engrapar la boleta de Claraguate si lo hizo mediante de Claraguate. Edwin Florian, dígame. Link, sí, con respecto a lo que preguntó la compañera, entonces podemos decir que el testimonio, entonces se saca una copia a la escritura. A la escritura y posterior se le hace esto, lo que está diciendo de ejemplo, es el testimonio. Aquí es un ejemplo, solo que está más adelante. Esta es la forma de reproducirse. Aquí saco una fotocopia, sale la fotocopia aquí. En una hoja bond le hago la razón que yo les había redactado. Okay. Y los timbres van en la esta razón. Ok. Sí, esa era mi duda. Sí, yo me había perdido. Y los inutiliza, ¿verdad? Con su sello o con perforaciones. Ok.
Sí, porque digamos, la matriz va a quedar guardada en el protocolo y ahí no se ponen los timbres. No, ahí no puede colocar nada de eso. Solo puede Ok. hacer ciertas anotaciones, pero en caso de escrituras accesorias, pero son muy reducidos el número donde usted puede anotar en el protocolo. De lo contrario, no le puede colocar eso. Ok, gracias, Lick. Cuénteme. Licenciado, Dígame. perdone, como usted dice que el testimonio se lo lleva la persona interesada con los timbres perforados, entonces el notario no se queda como que con una constancia, con algo para hacer valer de que sí cubrió el impuesto. No, porque la obligación del impuesto no es del notario, es del interesado. La única obligación de tipo fiscal que tiene el notario es el timbre notarial por ejercer la profesión. Ahí sí recae sobre él el pago de dicho impuesto. Ahora el pago del impuesto por este acto de contrato recae sobre el interesado. Ya será cuestión de él que lo escriba o que haga con él. Ah, ya entiendo. Gracias, licenciado. Pero si hay alguna multa, va a ser sobre él, no sobre el notario. Por eso en una de las cláusulas usted le advierte de las obligaciones con el pago de impuestos y el registro correspondiente. Y recuérdese que usted como notario le lee el instrumento público y le va a explicar también. Ahora, si él no lo hace, mire, en la práctica lo que va a pasar es que el mismo notario es el que escribe el documento, llena el formulario, en el caso de una compraventa de ingreso, y el mismo notario lo hace. Pero hay veces en que el cliente es algo desconfiado y prefiere hacerlo por él mismo. Eso pasa. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Lick, a mí me generó una duda respecto al comentario que hizo de que algunos le colocan primer, o sea, la palabra primer antepuesta a testimonio para asegurarse de que ya se cubrió el impuesto fiscal. A mí me surgió la duda, o sea, la persona la persona interesada, que es la que se lleva el primer testimonio, con los timbres y todo, ¿puede en algún caso ir a solicitar de nuevo otro primer testimonio? Y por eso usted dice que se le coloca la palabra primer para asegurarse que él en algún momento ya extendió el primer testimonio y lo que le va a dar ahorita es como una copia del primer testimonio, o no sé si me doy a entender. Para mejor control del notario, para extender un segundo testimonio. Puede ser que la persona ya haya inscrito su testimonio y lo único que quiere es otro, más reciente, porque algunas personas tienen el pensamiento de que entre más reciente el testimonio, pues tiene más derechos, pero no. Y el que se inscribió ya se inscribió. Entonces puede ser que usted como notario lleve bien ordenado eso y usted sabe cuál testimonio ya presentó. Y en caso de que ella solicitara uno nuevo, ya no se le darían los timbres, ¿verdad? Ya no se timbraría. Ya no colocan los impuestos. Ajá. La otra Bueno. cuestión sea que lo haya perdido, ahí sí tendría que otorgarse otra vez el primer testimonio. Pero ya ella tiene que pagar los impuestos. Ok. Gracias, Y va a pagar licenciado. multa también porque los está inscribiendo extemporáneamente. Sí es IVA. Sí es IVA, ¿verdad? Lo que está pagando, porque puede ser que lo que va a pagar es el impuesto del 3% del timbre fiscal en las segundas o subsiguientes compraventas. No sé si alguien más tiene preguntas. Si no hay más dudas, pues damos por finalizada la clase hoy. Cualquier información que tenga del observatorio se la trasladaré y estén pendientes el día martes que le trasladen ese formulario. El link del formulario, y también yo el día martes, primero Dios, pues les voy a trasladar también este nuevo tema de la clase para que lo lean un poco, y en la otra clase pues ya no nos dificulta tanto, digamos una mejor, y puede ser que ustedes tengan dudas y las venimos aquí a compartir. Así que si no hay más dudas, pues yo creo que ya damos por finalizada la clase. Licenciado, disculpe, tenía una pregunta respecto a una persona que está en Estados Unidos, pero ella no tiene DPI. ¿Qué tendrá que otorgar ella a otra persona acá en Guatemala para que se le pueda gestionar su DPI? ¿Un mandato o una gestión de negocio? ¿O un gestor? Mira, ahí sí sería un mandato, porque el gestor de negocios, el RENAP le pediría ciertas documentación que no le funcionaría el gestor de negocios.
Y otra cuestión es que ella también puede gestionar su documento personal en un consulado si es en Estados Unidos, pues el más cercano que tenga. Ok, gracias, licenciado, muy amable. En Los Ángeles ya hay FEDNAP. Sí, están cobrando eso, pues, lamentablemente, pero ya hay. Entonces, si no hay otra duda, pues les deseo feliz fin de semana, que lo pasen bien, y si hay clases la otra semana, pues les aviso, si no, pues también se les va, bueno, si no hay clases se les va a avisar, si no les digo nada, pues que va a haber clase. Así que, licenciado, pues, disculpe, una previa, tal vez cuando compartan el link del formulario que debemos llenar para el tema de la Procuraduría de Derechos Humanos en cuanto a elecciones, nos lo podrían compartir por el chat del curso. WhatsApp. Ajá. Muy bien, cuando estemos al tanto también, les voy a hacer esa recomendación. Muchísimas gracias, Licenciado, licenciado. perdone, ¿a qué hora será el acto de juramentación y la capacitación? Miren, si no mal tengo entendido, va a ser a las 10 de la mañana ambas cuestiones, en diferentes días, por supuesto, ¿verdad? Claro, Pero muchas creo que 10 de la gracias. mañana. Gracias, licenciado. Feliz día. Igualmente. Gracias, licenciado, muy fino por su atención. Muchas gracias. Feliz